Muchas gracias en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, amado Jesús. Señor, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar en esta tu casa, Señor, de juntos bendecir tu nombre, Señor, a una sola voz a través de la adoración, de la exaltación. Pero ahora, Señor, queremos cerrar por un momento nuestros labios y abrir, Señor, nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Señor, porque hablas de una manera tan especial. Tú sabes la necesidad. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos para seguir creciendo, lo que necesitamos para poder continuar avanzando en este proceso que nos está llevando a la santificación, Señor, que nos lleva también a alcanzar esa estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Señor, gracias, amado Dios. Por eso hoy tomamos tu palabra como el mapa de nuestra vida, como la luz que alumbra nuestros pasos, como esa llave que abre puertas de bendición, de sanidad, de prosperidad, pero sobre todo, y la más importante, la salvación para nosotros y nuestra familia. Te damos muchas gracias, mi Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero continuar con la serie Generación Pro, con propósito y prioridades. Y habíamos hablado acerca de la honestidad, el ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con Dios. Y hoy es cómo logramos ser honestos con los demás. Pero para poder llegar a esa conclusión de cómo poder ser honestos con los demás, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva a ti y a mí? Podemos tener un propósito, está muy bien, es a lo que le estamos apuntando. Pero ¿cuál es el motor que te lleva a poder cumplir ese propósito? ¿Cuál es la motivación que tú tienes? Y quiero que me acompañes a Ageo capítulo 2, versículo 1, y mira lo que dice la Biblia. Ageo capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa, esta iglesia o este templo en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? En otras palabras, lo que estaba haciendo Dios era llevándolos a una reflexión y a un análisis de cómo estaban viendo ellos ahora la obra y la labor que Dios les había encomendado. Y les está diciendo: ¿quién de ustedes vio la obra pasada? ¿Y cuántos de ustedes ahora ven la actual y cómo la vemos? Versículo 4. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién de ustedes estaba entonces en el templo pasado, que vieron la gloria pasada, y ahora están comparándola con el templo actual? Si ustedes comparan la gloria pasada con la gloria actual, el templo pasado con el templo actual, no van a poder avanzar. Eso era lo que Dios los estaba direccionando. Por eso les dice en el versículo 4, ahora recobren ánimo, tomen fuerzas y continúen. ¿Saben por qué? Porque un pasado que no se ha superado no nos permite avanzar. Un pasado que no se ha superado no nos permite avanzar. Y el pueblo se quedó viviendo de glorias pasadas. No podemos vivir de glorias pasadas, iglesia. No podemos vivir de glorias pasadas, buenas o malas. No podemos vivir de glorias pasadas. Y no debemos tomar como ese punto de referencia una gloria pasada. Muchos se han quedado anclados al pasado por esa causa. Lo que tuve, lo que un día fui, lo que un día alcancé. Y comparamos con lo que ahora está pasando y con lo que ahora está sucediendo. Quizás el trabajo que tenías antes era mejor remunerado que el que tienes ahora. Quizás las oportunidades que tenías antes, hermano, y comenzamos a flagelarnos porque no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque por eso lo dice la Biblia: las cosas viejas, he aquí todas, buenas y malas, todas son hechas nuevas. Ahí no dice: y las cosas viejas feas pasaron. Las cosas viejas, buenas y malas, pasaron.
Así que no podemos vivir de glorias pasadas. Dice la Biblia que los ancianos, cuando estaban reconstruyendo el templo, ¿qué era lo que estaban haciendo? Llorando. Estaban llorando porque se anhelaban y pedían la gloria pasada. Los jóvenes, al ignorar el pasado del templo, tenían la libertad para construir el nuevo templo. Ellos tenían la libertad completa. Ellos estaban, hermano, agradecidos porque estaban construyendo el templo. Los ancianos, dice la Biblia, que estaban llorando. Pero era tanta la alegría de los jóvenes que alcanzaba a ahogar y se confundía la alegría con el llanto. Pero en un mismo escenario estaba la alegría del nuevo templo, pero estaba la tristeza de unos ancianos porque ellos querían el antiguo templo. No podemos vivir de glorias pasadas. Hermanos, démosle gracias a Dios por lo que vivimos, por lo que hicimos, por lo que alcanzamos, pero no nos quedemos suspirando por un pasado, porque eso no te va a permitir avanzar en dirección a lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que nos motiva a continuar? ¿Qué es lo que nos motiva a avanzar? Y debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué nos motiva a continuar? ¿Qué nos motiva a avanzar? ¿Cuál es tu motor? Cuando tenemos cosas claras, cuando no tenemos cosas claras, cuando no tenemos un propósito plasmado en el corazón, sencillamente seremos movidos por sentimientos incorrectos, por motivaciones incorrectas. Tendremos motores que no hacen parte del propósito de Dios y terminaremos en rumbos equivocados. Hay varios motores que pueden mover a las personas, pero muchos de esos motores tal vez no nos van a poder o no nos van a permitir tener una buena relación con los demás, el ser honesto con los demás, el ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el motor que puede llegar a impulsar a muchas personas? Que espero, que oro, que ojalá no sea tu caso, que ojalá no sea nuestro caso. ¿Cuál es el motor que nos impulsa? El pueblo de Israel, aquí lo que el Señor les está diciendo: no dejen que sea el pasado el motor del futuro. No permitan que sea el pasado lo que los impulse, lo que los motive. Y los estaba confrontando. ¿Cuántos de ustedes quedan que hayan visto la gloria de este templo y que la comparen con el de ahora? ¿No es acaso como si nada? ¿No es poco para ustedes? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, el primer motor que impulsa a muchas personas, quiero que lo veamos juntos. El primer motor es la culpa. ¿Cuál es el primer motor? La culpa. Muchas personas alrededor del mundo son movidas por la culpa. Las personas movidas por la culpa pasan toda la vida escondiendo su vergüenza. Son personas que son dominadas por los recuerdos y viven huyendo todo el tiempo de sus errores. La culpa hace que tu futuro sea controlado por tu pasado. La culpa ahorca el potencial, ahorca los talentos y los sueños. Yo creo que todos hemos experimentado la culpa. Todos hemos experimentado la culpa. Y cuando uno conoce de sí mismo una versión fea, porque todos en algún momento se nos ha salido esa versión menos bonita, la más fea. Por ejemplo, haber dicho palabras soeces en el tránsito, o a los hijos, o haber reaccionado incorrectamente. O también puede ser, hermano, cuando llega algo lujurioso a la mente, un pensamiento, un deseo que no puedes controlar. Tal vez porque tomaste algo que no era tuyo, porque te dieron unas vueltas de demás y las consideraste como una bendición. Gracias a Dios. Pero sabe una cosa, cuando sale a la luz esa parte oscura que uno pensaba que ya estaba muerta, entonces explotamos y después terminamos diciendo: ay, ¿qué fue lo que yo hice? O tal vez tu culpa no es el resultado de un momento en tu vida, sino de una época completa, de una etapa completa de tu vida. Y a veces la culpa o el remordimiento no es por una época, sino por una época completa, como el matrimonio, o puede ser por un noviazgo, o porque echaste a perder tu carrera, porque abandonaste tu ministerio, porque fallaste como padre o como madre cuando tus hijos eran pequeños, pero ahora que son grandes, intentas remediar como abuelo lo que no pudiste hacer como papá. Y comienzas a cargar la culpa. Entonces terminas siendo un abuelo culposo, en lugar de ser un abuelo que consiente, que ama y que cuida a sus nietos, no desde la culpa, sino desde el amor de abuelo. Porque hay abuelos que se desbordan con sus nietos, pero no por el amor que le puedan llegar a tener, sino que saben lo que no hicieron con sus hijos, terminan haciéndolo con sus nietos. Yo he visto abuelos así, pero ¿saben por qué? Porque comienzan a hacerlo desde la culpa.
no desde lo que es el verdadero amor de un abuelo. Y uno les puede preguntar a ellos, pero es que, papá, tú estás haciendo con mis hijos lo que nunca hiciste conmigo. Ay, no, si yo fui un buen papá con ustedes también y yo los quise mucho. Porque no se reconoce con facilidad. Todo lo que se hace desde la culpa no satisface. Si le sirves a Dios desde la culpa, ese servicio no tiene sentido para el Señor. Si adoras al Señor por culpa, tampoco es agradable para Dios. La culpa no nos conduce a nada. Nunca llames a nadie por culpa. Nunca busques a nadie por culpa. Sí por arrepentimiento, sí porque lo amas, pero no por culpa. No asistas a una reunión por culpa. No compres algo por culpa. La culpa nunca va a producir nada bueno en la vida de un hijo de Dios. Entonces, este mensaje está dirigido para las personas que, al igual que yo, hemos cometido errores y nos llenamos de culpa. ¿Por qué razón? Por las reacciones, por los momentos, hermano, en los cuales nos comportamos como patanes, en los que fuimos mal educados. Pero, ¿saben? Como así cometí un error y me llené de culpa, también fui y pedí perdón. Pero yo hubiese, hermano, querido retroceder el tiempo para que nunca la hubiera embarrado como lo hice. Y creo que, hermano, uno tiene esos momentos en la vida donde uno va arrastrando esos sentimientos, donde uno dice, no debía haber hecho esto. ¿Por qué no dije? ¿O por qué lo dije? ¿Por qué no callé? ¿O por qué callé? ¿Por qué levanté la voz? Y en el peor de los casos, ¿por qué levanté la mano? ¿Por qué insulté? ¿Por qué renuncié? ¿Por qué no esperé? Y el más común, ¿por qué no escuché? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Porque en el 99% de los casos, antes de haberla embarrado, fuimos advertidos. Siempre habrán voces que nos dirán que estamos caminando en dirección incorrecta, en dirección equivocada. Pero nos apoyamos en nuestra propia opinión y cuando finalmente terminamos embarrándola es cuando viene el sentimiento de culpa. Podemos ser culpados y hay varias fuentes de la culpa. Podemos ser culpados por la gente. Podemos ser culpados por la gente. Podemos ser culpados por el diablo. O podemos ser culpados por la misma conciencia. Creo que la culpa es algo que se le atribuye a la raza humana desde el huerto del Edén. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8 de la Nueva Traducción Viviente. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, refiriéndose a Adán y a Eva, oyeron que el Señor caminaba por el huerto. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la solución a su fracaso o a su error? Se escondieron de Dios entre los árboles, dice la Biblia. Adán y Eva no sabían cómo enfrentar su fracaso. Lo que hicieron fue esconderse entre los árboles. Y nosotros tampoco sabemos cómo reaccionar muchas veces cuando la embarramos. No sabemos cómo reaccionar cuando metemos la pata. No sabemos cómo enfrentar el fracaso. Y quizás no nos escondemos entre los árboles como Adán y Eva, pero sí tenemos formas más sofisticadas para lidiar con la culpa. Nosotros mismos levantamos nuestros propios árboles, donde queremos ocultarnos y queremos ocultar nuestro error, nuestro problema o el mismo fracaso. Y una de las formas que tenemos para lidiar con la culpa, primer punto, es que la adormecemos. Muchas veces lo que hacemos con la culpa es que la adormecemos, la anestesiamos, no la matamos, no la liquidamos. Nosotros con la culpa lo que hacemos es que la adormecemos. ¿Y cómo la adormecemos? En muchos casos hay personas que la adormecen detrás de una botella de licor. Comienzan a adormecer la culpa con el licor, o tal vez con una hora de pornografía en internet. La adormecemos con una hora de videojuegos, o la adormecemos compartiendo con amigos para olvidarnos por un momento de lo sucedido. Y parece que nosotros, mientras estamos en ese videojuego o compartiendo esa tarde de licor, como que la culpa desaparece. Pero solamente basta unas horas para que la culpa vuelva a aparecer como un intruso en nuestra vida. Tenemos una hora de aparente felicidad, pero después vuelve la culpa. Y hay personas así, se la pasan tratando de adormecer la culpa, y cada vez que tratan de adormecer la culpa se meten en un lío peor. Y van por la vida tratando de anestesiar lo que deberían de enfrentar. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ir adormeciendo lo que debemos estar enfrentando. Y tratamos de ocultarnos detrás de esos árboles que nosotros mismos consideramos que son la solución. Una de ellas es adormecer esto. Otra manera, primero entonces adormecemos la culpa. Otra forma es que la negamos.
negamos la culpa y decimos, no, eso no ocurrió, y pretendemos que nunca tropezamos. Pero sabes una cosa, tarde que temprano todo saldrá a la luz. La verdad se va a saber. Pero mientras más tiempo podamos nosotros ocultar la embarrada que cometimos, nos sentimos en victoria si podemos extender esa farsa. Entonces no enfrentamos la culpa, más bien la negamos y tratamos de negarla haciendo otras cosas en la vida. Y ¿saben algo? Negar la culpa tampoco hará que desaparezca la culpa. Otra manera de lidiar con la culpa es que la minimizamos. Es cuando decimos, bueno, sí, cometí un error, pero tampoco es como para que exageren. Bueno, sí, yo me dejé llevar, pero fue por un momento nomás. Es que me desvié, pero poquito. Es que no es para tanto. Y tratamos de minimizarla. Y esa es una manera en que nosotros tratamos de ocultarnos detrás de ese árbol. Otra manera de lidiar con la culpa es que la enterramos. Enterramos la culpa. Y escondemos la culpa debajo de un montón de trabajo, o detrás o debajo de un calendario lleno de actividades. Entre más ocupados estemos, mucho mejor. Entonces buscamos tener mucho trabajo y tratamos de enterrar la culpa con el mucho trabajo o con las muchas actividades. Mientras más ocupados estemos, menos tiempo nos va a quedar de pensar en lo que hicimos o en lo que la embarramos. Entre menos tiempo nos queda, hermano, va a ser mucho mejor para nosotros, porque no vamos a estar pensando en esto y lo que hacemos es enterrar esa culpa. Yo he visto personas, hermanos, que no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. Y uno dice, hay algo acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es realmente? No, es que tiene una buena motivación. Yo quiero lo mejor para mis hijos, lo mejor para mi esposa. Sí, pero puede que detrás de ese gran interés por tener mucho trabajo pueda estar allí, hermano, casi que imperceptible, la culpa. Algo puede haber. Y es muy probable que tarde que temprano, hermano, si nosotros tratamos de enterrar, porque tenemos muchas culpas enterradas. ¿Cuántas culpas tenemos enterradas? Pero es muy probable, hermano, que tarde que temprano esos cadáveres salgan de sus tumbas para atormentarnos y quizás avergonzarnos. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos enterrando las culpas. Otra manera de enterrar las culpas es cuando nosotros, hermano, caemos en contemplamiento con nuestros hijos. Esa es una manera de enterrar la culpa. Entonces nos desbordamos en atenciones y en todo lo que quieran. Todo lo que quiera el chino se le suple. Aún caprichos innecesarios se le suplen. ¿Por qué? Porque queremos enterrar la culpa de algo que hicimos mal como papás. Y queremos enterrar la culpa. Y por eso se levantan hijos malcriados. Por causa, el problema es nuestro porque tenemos una culpa, pero queremos enterrarla, hermano, queriendo darles todo lo que quieren. ¿Es bueno bendecir a nuestros hijos? Claro que sí. Pero cuando nosotros comenzamos a suplir caprichos, dice la Biblia que el hijo consentido será la vergüenza de sus padres. Y nuestros hijos no pueden llegar a terminar siendo lo que nosotros hemos construido por causa de nuestra culpa. Otra manera de lidiar con la culpa es que la castigamos. Queremos castigar la culpa, usamos reglas, hacemos largas listas y la disfrazamos de santa doctrina. Por eso es que hay tanta iglesia legalista que crece tan rápido. Las personas saben por qué, porque las personas quieren castigar su culpa siendo legalistas. Cuando veas a alguien legalista, por lo general, lo que busca es equilibrar su balanza de culpa. Eso es lo que hacen los legalistas. Y cuando castigamos la culpa, nos transformamos en gente religiosa, en gente castigadora, que no solamente nos autoflagelamos, sino que flagelamos al que se atraviese. ¿Qué sucedía con los fariseos? Ellos, detrás de grandes listas de la ley, querían ocultar sus propias faltas. Castigaban sus faltas a través de la ley. Otra forma de lidiar con la culpa es que la desviamos, hermano. Y terminamos desviando la culpa. Por eso es que atacamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos en una explosión de carácter desmedida. Hermano, nos desquitamos con nuestro cónyuge, gritamos a nuestros empleados si somos jefes. Y esa es una forma, hermano, de meternos detrás del árbol para ocultar nuestra culpa. Adán y Eva se escondieron detrás de árboles y se taparon con hojas de higuera. Pero esa no fue la solución, porque desde ese día y hasta el día de hoy nada ha cambiado. La culpa no resuelta te va a convertir en un cristiano infeliz, en un cristiano agotado, estresado y preocupado.
Mira lo que escribió David en el Salmo 32:3, nueva traducción viviente. Salmos 32:3, nueva traducción viviente. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Versículo 4. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Dice, mi fuerza se evaporó. Mira cómo lo describe David. La culpa succiona la vida del alma. La culpa, dice la Biblia, que la fuerza se evapora como el agua frente al calor del verano. Eso drena la fuerza, la culpa, todo el tiempo estar cargando con la culpa. Ahora, el propósito de Dios para tu vida no está controlado por tu pasado. El propósito de Dios sobre tu vida no está controlado, no está determinado por tu pasado. Dios jamás tomará en cuenta tu pasado para lograr lo que Él tiene determinado para tu vida. Dios convirtió a un mentiroso como Abraham en el padre de la fe. Dios convirtió a un esclavo llamado José en el primer ministro de Egipto. Dios convirtió a un asesino como Moisés en el gran libertador del pueblo de Israel. Dios convirtió a un cobarde como Gedeón en el héroe de esa generación. Dios convirtió a un pastor de ovejas llamado David en el mejor rey de Israel de la historia. ¿Sabes una cosa? Dios es experto en tomar un pasado ruinoso y convertirlo en un futuro glorioso. Te lo repito, Dios es experto en tomar un pasado ruinoso y convertirlo en un futuro glorioso. Dios es experto en tomar tu pasado ruinoso y convertirlo en un futuro glorioso en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén, bendito es el nombre del Señor. Así que nuestro pasado no determina nuestro propósito. En la cruz del Calvario, Jesús perdonó tus pecados. ¿Y sabes para qué? Para que no tengas que seguir cargando con la culpa. En la cruz del Calvario Jesús llevó nuestros pecados para no solamente, hermano, perdonar nuestros pecados, sino también para hacernos libres de la culpa. ¿Cuántos están conmigo? Todos los días debemos llevar a la cruz nuestros pecados, pero también la culpa. Nuestros pecados, pero también la culpa. Entonces, ¿qué debemos hacer con la culpa? La solución no está en adormecerla, ni en negarla, tampoco en minimizarla, tampoco enterrarla y mucho menos desviarla. David nos dice en el mismo Salmo 32, porque David cometió un error, David infringió, David la embarró. Pero así como el mismo David nos está diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos y traté tal vez de negarme a reconocer lo que estaba sucediendo, nos dice cuál es la solución para la culpa. Salmos 32:5, nueva traducción viviente, dice, finalmente te confesé todos mis pecados. Ese finalmente es porque durante mucho tiempo quizás quiso hacerlo, pero no lo hizo. Le hizo el quite a confesar sus pecados. Dice, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. ¿Y qué sigue diciendo? Y toda mi culpa, ¿qué pasó? Y toda mi culpa, ¿qué pasó? Desapareció. Una vez más, toda mi culpa desapareció. Entonces, para ser libres de la culpa, ¿qué debemos hacer? Primero, sé sincero. La Biblia dice, no te oculté mi culpa. Primero, sé sincero. No te oculté mis pecados. Te confesé todos mis pecados. Lo segundo, confiesa tu pecado y pide perdón. No solamente sé sincero, sino ten la humildad de pedir perdón y de confesar tus pecados. Y tercero, recibe el perdón de Dios. Recibe el perdón de Dios. Mira lo que dice, tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. La culpa no desaparece cuando pides perdón, sino cuando recibes el perdón. Te lo repito, la culpa no desaparece cuando pides perdón, sino cuando recibes el perdón. Porque hay gente que pide perdón, pero aún así se sigue sintiendo culpable. ¿Y saben por qué? Porque pidió perdón, pero no recibió de una manera genuina ese perdón. ¿En qué momento David fue libre de la culpa? Cuando él dijo, tú me perdonaste. No solamente pidió perdón, sino que declaró que ese perdón llegó a su vida. Hermano, que ese perdón inundó su corazón. En ese momento dice la Biblia que toda la culpa desapareció. Es decir, que David fue libre de la culpa en el momento en que pidió perdón y recibió el perdón. Cuando una persona no ha sido libre de la culpa,
siempre va a pensar, va a sentir o va a ver que los demás lo están culpando, lo están juzgando. Cuando en realidad nadie te está juzgando, nadie te está culpando. Lo que pasa es que tu falta de recibir el perdón hace que tú tengas una percepción y te sientas de que todos te juzgan. Hay momentos en los que nadie te está culpando, pero te sientes acusado. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Cuando, hermano, hemos pedido perdón, pero no hemos recibido el perdón, seguimos cargando con la culpa. Y uno puede estar en algún momento, en algún lado, aún aquí en la iglesia, hermano, y uno ve dos personas hablando. Y resulta que una de ellas volteó a mirar. Están hablando de mí. Algo están hablando de mí. ¿Por qué te sientes acusado? ¿Por qué te sientes acusado? ¿Por qué razón? Tal vez porque no caminamos en la libertad del perdón. Yo pedí perdón, pero no me he perdonado y no he recibido ese perdón. Y no, tal vez la otra persona lo que dijo fue: mire el pastor tan lindo que se ve. No dijo nada malo. Y la otra persona sencillamente volvió a mirar. No sé si tú te has sentido en algún momento acusado o consideras, es que tenemos hasta discernimiento de miradas. Me miró raro. Es que ya no me trata igual. Es que me habló raro. Y uno dice, pero ¿de cuándo acá tiene discernimiento de miradas? Es que usted la vez que me miró, no me miró igual. Y uno siente, hermano, que de esos ojos sale un dedo señalador. No permitas que venga el acusador a tu vida. Cuando nosotros pedimos perdón, entonces un motor que impulsa a la gente es la culpa. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el antídoto? Ve al Señor. Ve al Señor y pide perdón. Y descárgate allí. Deja allí tu culpa y comienza a caminar en libertad. ¿Hay cristianos caminando en la culpa? Claro que sí. Hijos de Dios caminando todavía con culpa. Cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario no solamente llevó tus pecados, sino también tu culpa. Ve a la cruz todos los días, Señor. Hoy yo dejo aquí, pastor, todos los días tengo que ir a la cruz, todos los días. La cruz de Cristo no solamente, o la sangre de Cristo no fue solamente cuando tú lo recibiste como único y suficiente Salvador, que Él derramó su vida sobre tu vida. No, la cruz y la sangre de Cristo debe ser vigente todos los días sobre nuestra vida, porque Él murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Necesitamos de su misericordia todos los días. Yo voy al Señor y le digo: Padre eterno, Señor, yo te pido perdón. Y no solamente te pido perdón, recibo el perdón. Dejo en la cruz mis pecados y la culpa. Deja de caminar cargado, hermano, con esa culpa, y comienza a caminar en una verdadera libertad. La culpa. 2. Otro motor que impulsa a la gente, el resentimiento. Uno es la culpa, otro es el resentimiento. En algunas personas el motor de sus vidas es el resentimiento. Las personas que son movidas por el resentimiento se encierran en el dolor por las heridas que no han podido superar. Una persona resentida vive a la defensiva con todos, pero explota con los que más ama, con los más cercanos. Voy a volver a decirlo. Una persona resentida vive a la defensiva con los demás, porque considera que todos le van a hacer daño, porque considera que se están acercando no de la mejor manera ni una manera sincera, pero sabe con quién explota: con los más cercanos, con su círculo más cercano. El resentimiento siempre le hace más daño al que está resentido que al que causó el resentimiento. El resentimiento es un veneno que le queremos dar a los demás con la indiferencia, con las actitudes, pero en realidad somos nosotros mismos los que estamos tomando ese veneno. Mira lo que dijo Job capítulo 5 versículo 2, Nueva Traducción Viviente: te aseguro que el resentimiento destruye al necio. Te aseguro, dice Job, que el resentimiento destruye al necio. Es decir, que la persona resentida no solamente es una persona resentida, sino necia. Y es necia porque piensa que con el resentimiento está hiriendo o le está devolviendo o se está vengando de la persona que le hizo daño. Y no se está dando cuenta que él mismo se está tomando ese veneno. ¿Saben una cosa? Muchas veces queremos pagar con la misma moneda. Yo encuentro cristianos pagando con la misma moneda. Y bien lo dijo un pastor: golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. ¿Saben cuál pastor fue?
Oye, amén, Pastor López. Pero volvamos a los bíblicos. La Biblia lo dice así. Ustedes dicen ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no paguéis a nadie mal por mal. Mientras la persona que te ofendió quizás ya se olvidó de lo que pasó, se olvidó de esa ofensa o de ese malentendido. Si tú sigues aferrado al dolor, tú seguirás, hermano, hirviendo de ira. Y si vas a seguir resentido. Hermano, los que te hicieron daño en el pasado no te pueden seguir haciendo daño, a menos de que tú te aferres al dolor por medio del resentimiento de lo que ya sucedió. Hay personas que viven resentidas, cristianos resentidos, hijos de Dios resentidos. Y la persona que te hizo daño, muchos de ellos ya están bajo tierra, ya se murieron. Pero uno sigue resentido. Y esa herida, hermano, sigue allí viva, latente. Los resentidos. Entonces el resentimiento es aferrarnos al dolor por algo que alguien nos hizo. Solo hay una manera de ser libre del resentimiento. ¿Y saben cuál es? El perdón. No hay otra medicina, no hay otro remedio, no hay otro antídoto. Si quieres ser libre del resentimiento, tienes que perdonar. Pero perdonar de corazón. No debe ser el fruto de una oración dirigida. ¿Cómo así, pastor? Sí, yo te puedo a ti dirigir en una oración y decirte a ti, repite después de mí. Yo hoy pido perdón y tú puedes repetirlo. Eso no puede ser el fruto de una oración dirigida. Debe ser el fruto de un convencimiento y la necesidad de perdonar. Porque el ofendido fuiste tú. Tú eres el doliente. ¿A quién ofendieron si no fue a ti? ¿A quién le hicieron el desplante si no fue a ti? ¿A quién golpearon si no fue a ti? ¿A quién engañaron si no fue a ti? Tú eres la persona que estás cargando con eso. Pero hay hijos de Dios cristianos que caminamos con el resentimiento. Pastor, este mensaje no era como para mí. Yo hoy quería algo más teológico. Yo quería hoy, hermano, algo de más profundo. Pero déjame decirte que yo he encontrado aún ministros de Dios, predicadores resentidos, que van de la mano de gancho con las promesas porque queremos las promesas. Vamos de gancho con las promesas, pero juntamente de gancho con el resentimiento. Y debemos tomar una decisión. No sé con quién quieras seguir caminando a lo largo de tu vida de gancho, si con las promesas de Dios o con el resentimiento. Pero con los dos es imposible, porque mientras que la promesa te está impulsando y es tu motor, el resentimiento es un ancla para nuestra vida. Y el ancla, la mejor ancla para nuestra vida debe ser la palabra y el Espíritu Santo de Dios, jamás el resentimiento. Efesios capítulo 4, versículo 31, nueva traducción viviente, mira lo que dice: líbresen de toda amargura, de la furia, del enojo, de las palabras ásperas, de las calumnias y de toda clase de mala conducta. Versículo 32, por el contrario, sean amables los unos para con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Quieren ser libres de la amargura, de la furia, libres del enojo y del resentimiento? Perdonen. Dice la Biblia, así como Dios los perdonó. ¿Cuál es la ecuación que Dios nos está enseñando? Que así, hermano, como nosotros no merecíamos ser perdonados, Dios nos perdonó. Debemos perdonar a las personas que aún ni siquiera se lo merecen. Debemos aprender a perdonar. Perdona así como Dios te ha perdonado. Eso quiere decir, hermano, que debes perdonar a la otra persona así no se lo merezca. Tú tampoco te merecías el perdón de Dios, pero Dios te perdonó. Así también tú, entrégale, otórgale ese perdón. Y cuando esa persona que no se merece el perdón y tú se lo das, sabes, hay un beneficio no solamente para él, sino para ti, porque tú lo perdonaste, amén. Pero es que, hermano, el no perdón, el resentimiento es una cárcel en la cual nosotros vivimos. Y no es una cárcel que ha hecho el diablo. No, aquí no metamos al diablo. Los barrotes de esa cárcel nosotros mismos los hemos forjado, nosotros mismos los hemos puesto y vivimos detrás de esa cárcel del resentimiento. El tercer motor que mueve la vida de muchas personas es el temor. Proverbios 29-25, en la versión Nueva Biblia de las Américas, dice la Biblia: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. El temor al hombre es un lazo.
El temor es un lazo que te impones tú mismo, que restringe, que acorta, que limita tu vida. Las personas movidas por el temor difícilmente alcanzan nuevos niveles, difícilmente aprovechan oportunidades que vienen, y por miedo a fracasar no las tomamos. El temor nos visita a todos. El problema es que hoy las personas hacen del temor no un visitante, sino un residente. Muchas personas hacen del temor un residente en su mente, en su alma y en su corazón. Ahora, ¿cuál es el antídoto para el temor? Hemos visto que para la culpa la solución es pedirle perdón a Dios. Para el resentimiento es perdonar a aquellos que te ofendieron. ¿Cuál es el antídoto para el temor? La Biblia bien lo dice: el perfecto amor echa fuera todo temor. Primera de Juan 4:18 lo dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No permitas que el temor al futuro te invada. No permitas que el temor a enfrentar tus debilidades te invada. No permitas que el temor a superar tus incapacidades te invada. Si tu corazón está lleno, si tu vida está llena de amor, hermano, no hay cabida para el temor. Cuarto motor que mueva a las personas. Este es el último. Ahora, pueden haber muchos otros, pero estamos hablando quizás de los más comunes, no los más importantes. No es por nivel de importancia. Fue tal vez los que logré identificar que tenía el pueblo de Israel, por lo cual Dios levanta esa demanda. Y es hoy que nos vemos reflejados, porque, hermano, ese mensaje de Ageo es como un WhatsApp que quedó en la nube, pero que hoy aterrizó a nuestro corazón. Cuarto, la aprobación. Muchas personas son adictas a la aprobación de los demás y viven buscando, hermano, agradar a todo el mundo. El problema es que cuando esto sucede, las expectativas de otros terminan controlando nuestra vida. Lo que otros piensan, lo que otros dicen, lo que otros hablan de ti, es lo que termina moviendo tu vida, es lo que termina dirigiendo tu vida, es lo que termina conduciendo tu vida. Infortunadamente, hermano, esta generación vive bajo esa presión de la aceptación. Jóvenes, la juventud y también los viejos, vivimos, hermano, bajo esa presión hoy en día de la aceptación. Los jóvenes buscan ser aceptados por los demás, el que más like tenga. Entonces, si subimos algo a las redes, entonces buscamos cuántas personas lo vieron y cuántas reacciones tuvieron. No, es que tuvo 10 deditos arriba y 2 abajo. Nos importa y nos interesa más a quién no le gustó mi comentario, a quién no le gustó mi foto. Y buscamos aceptación. ¿Saben qué es el Twitter? ¿Qué es el fake? Hermano, eso es una ventana de hipocresía, que lo único que busca es aceptación. ¿Cuándo has visto en Twitter o en Instagram, mejor, una foto de alguien triste o en la inmunda? Jamás. Porque, hermano, es la foto perfecta, con el outfit perfecto, con la risa perfecta, los dientes como una pianola. Porque lo que quieren vender es eso. Y los jóvenes se dejan arrastrar. Se dejan arrastrar, hermano, así, de las narices. Y ellos también, entonces, ¿qué es lo que buscan? Aceptación. Y comienzan a desdibujar la identidad, como les digo, no solamente de los jóvenes, sino también los viejos. Ahora estamos cayendo en eso y buscamos la aceptación de los demás. El problema es que si tú vives por la aprobación de la gente, algún día vas a morir por su rechazo. Te lo repito, cuando tú vives por la aprobación de la gente, algún día vas a morir por su rechazo. Lo dijo el escritor de aquel libro bestseller, Una vida con propósito, Rick Warren. Dice lo siguiente: desconozco todas las claves del éxito, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso. Te lo repito, desconozco todas las claves del éxito, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso, dijo Rick Warren. La primera frase es mía. Cuando vives de la aprobación de la gente, algún día vas a morir por su rechazo. La segunda es de Rick Warren. Pastor, a mí deme Biblia. Ok, ahora te voy a decir lo que dijo Pablo. Gálatas 1:10, nueva traducción viviente. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un verdadero siervo de Dios. Wow.
no sería un verdadero siervo de Cristo, lo dice Gálatas allí 1:10. En otras palabras, no podemos ser verdaderos siervos de Jesús tratando de agradar a todo el mundo, porque si trato de agradar a todo el mundo, no voy a poder agradarle a Dios. En conclusión, ¿qué podríamos decir del mensaje de hoy? Si quieres cumplir tu propósito, si quieres ser una generación con propósito y prioridades, el motor de tu vida debe ser Dios, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Ningún otro motor te va a llevar a su destino, ni la culpa, ni el resentimiento, ni el temor, ni la aprobación. Si quieres llegar a un buen puerto en tu vida, tienes que ser impulsado por el motor del Espíritu Santo de Dios, por la palabra y por el mismo Dios. Sin propósito tu vida, hermano, no puede tener mucho movimiento, pero no alcance. No puede tener una dirección. Sin propósito tu agenda puede estar llena, pero puedes tener un corazón vacío. Sin propósito puedes ganar el mundo, pero perder tu alma. Yo te aseguro que no hay nada más gratificante, nada más significativo, nada más emocionante que ser guiado por los propósitos de Dios. Permitamos, hermano, que los propósitos de Dios sean el motor que nos mueva, que nos conduzca, que nos guíe, que nos impulse en nuestra vida. ¿Cuántos reciben esta palabra? Sumérgete en la gracia de Dios. Sumergirnos en la gracia de Dios es saber el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sumergirnos en la gracia de Dios es saber el valor del sacrificio de la cruz, porque allí está tu identidad, allí está tu propósito. Cuando no sabemos cuál es nuestra identidad, seremos arrastrados por quien quiera. Por quien quiera. Tú sabes quién es. Tú sabes quién eres y hacia dónde vas. Si tienes claro el sacrificio de la cruz. Yo soy un hijo de Dios y mi identidad está en Cristo, y yo voy a cumplir los propósitos que Él ya estableció para mi vida. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Vuelvo y repito, tal vez el mensaje de hoy no estuvo alimentado de tantas promesas, pero necesitamos a estas alturas, no sé cuánto lleves en el Evangelio, no sé qué tanto conocimiento de la Biblia, no sé cuántos estudios teológicos o doctrinales puedas tener. Qué bueno por eso y te felicito. Pero evaluémonos nosotros, ¿no, pastor? Mira, lo dice la Biblia, mejor mal no lo digo yo. Aquel que se queda firme, mire que no caiga. Es un examen que tenemos que hacernos diariamente, todos los días, Señor. Que yo no esté caminando en culpa, en resentimiento, en temor, y mucho menos buscando la aceptación de la gente, la aprobación de la gente. Señor, guárdame, líbrame. Y lo digo a manera de testimonio, y no porque me pasó a mí entonces le esté pasando a todo el mundo, pero lo digo a término personal. Algo pasó conmigo. Yo tenía y cargaba con una culpa, con un resentimiento. Yo cargaba con un resentimiento en mi corazón. Hoy que soy libre, lo puedo hablar con libertad. ¿Saben? Yo tenía un resentimiento en contra de mi padre biológico, mi papá. Porque tal vez, aunque tuve una figura paterna en casa, siempre fue un padre ausente para mis necesidades como joven. De pronto yo anhelaba y buscaba no tener el padre perfecto, pero sí un poquito diferente. Y entonces su dureza, lo fuerte que él fue, entonces hizo que yo me levantara con ese resentimiento, y crecí con ese resentimiento. Pero trataba de minimizarlo, trataba de desviarlo, trataba de enterrarlo, hasta que conocí de Cristo. Y conocí de Cristo, y entonces vino el proceso del arrepentimiento y del perdón, y yo fui a Dios. Yo dije, Señor, sí, y lo identifiqué, hermano, y yo dije, sí, Señor, y yo perdono a mi papá. Y lloraba, y yo lloré, ay, sí, y yo lo perdono. Y yo consideré que había sido libre. Yo dije, wow, ya. Prueba de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? Cuando tú vuelves a ver a la persona que te causó el dolor. La prueba de fuego, porque hay personas resentidas que consideran que ya son libres de ese resentimiento hasta que escuchan cierta canción, porque los lleva nuevamente y los remonta a ese pasado, una canción que te dedicaron o un lugar que visitaste, con ese hombre que te juró que ibas a estar con él hasta el resto de tus días y que te trataba como una princesa, pero después como una olleta desbaratada. Y entonces
No, yo ya soy libre del resentimiento. Hasta que paso por ese restaurante, por esa cafetería, por esa calle, hermano, y comienzan a hervir nuevamente esos sentimientos y emociones. Y nuevamente se atesora la ira. O esa canción. Todo está bien hasta que suena esa canción. Y te cambia el semblante, te cambia el carácter. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Pero ¿y qué pasó? Nada. Y la mente, desgraciado. Así de rápida es la mente. Y yo entonces hice mi terapia. Yo dije, sí, todo está bien. Tú dices, ya soy libre del resentimiento, hasta que te vuelves a encontrar con la persona que te causó daño. Ahí es la prueba de fuego. Vas a ser probado en eso. Ojo, vas a ser probado en eso. Te vas a encontrar cara a cara. Que pase el desgraciado, cara a cara. Cuando lo vea y yo tenga mi corazón tranquilo y en paz y lo pueda abrazar con libertad, prueba superada. Pero hermano, y yo dije, sí, mi papá, ay no, sí, yo lloré, ok. Cuando yo fui y lo volví a ver, dije, no, este cucho, no. Y volví a recordarlo. Dije, no. Volví, me arrodillé. Y era líder, cristiano resentido. Y predicaba de la libertad de Cristo cuando yo mismo estaba detrás de ese árbol como Adán y Eva, ocultando mi resentimiento, tapándome con hojas de higuera y tratando de ocultar el dolor que había en mi corazón por lo que él había hecho. Y tal vez uno dice, no, pero ¿qué tal fue tan terrible? No, fueron cosas, hermano, que marcaron. Fueron cosas que marcaron. Solo tú sabes cuánto te ha dolido. Uno no le dice, ay ya, hermano, supérelo. Pero es que nadie sabe cuánto pesa el costal, sino solo el loco que lo lleva. Supérelo. Pero es que, mujer de Dios, solamente tú sabes lo profundas que fueron las heridas en tu corazón del hombre que un día dijo que te amaba para que después te dijera que te despreciaba. ¿O no es así? Y uno dice, wow, sí. Nadie sabe cuánto te ha dolido eso. ¿Cuántas mujeres hoy no están viviendo bajo el mismo techo y durmiendo en el mismo lecho al lado del hombre que te sigue maltratando? ¿Cuánto te ha dolido eso? O a nosotros como padres, las palabras que de una manera ligera nuestros hijos lanzan, hermano, y no tenemos el escudo de la fe para apagar esos dardos, sino que aterrizan en nuestro corazón. Los sigo amando y sigo amando a mis hijos, pero es que esas palabras, la verdad, que llegaron al alma. Porque un golpe deja una marca, pero el tiempo la borra. Pero las palabras, hermano, penetran. Entonces, bueno, pastor, ¿y qué pasó con su papá? Hice la terapia nuevamente, volví, lloré, me fui para encuentro, reencuentro, posencuentro, la venganza del encuentro. Escribí, quemé mi pecado en la hoguera, quemé mi culpa e hice el incendio y todo, y regresé. Ok, y fue donde mi papá, cuando lo vi, este cucho lo tengo acá. Hasta que un día dije, no puedo más, Padre. ¿A quién trato de engañar? ¿A quién trato de engañar? Cada día trato como de alivianar esa carga, pero la llevo allí. Fui y me postré y desnudé mi alma y le dije, Señor, no puedo más. Tú sabes, Señor, cuánto dolieron las palabras, las actitudes, la ausencia de mi padre. Señor, no quiero más. Y fue en una actitud de sinceridad, de honestidad para con Dios. Por eso les digo, no es el resultado de una oración dirigida, porque yo te puedo decir, repite después de mí, no. ¿Cuántos pastores oraron por mí? Muchos, en encuentros y ministraciones, pero solamente fue un encuentro con el Padre. Cuando yo le dije, Señor, hoy yo tomo una decisión, perdono a mi papá de corazón,
Y no quiero seguir cargando con esto, mi rey. Y fue allí donde realmente fue libre. No fue en un encuentro, no fue en un posencuentro, no fue en una administración por el apóstol, el pastor, no. Y no estoy minimizando ni subestimando el poder que pueda llegar a tener esto, pero fue un encuentro en la intimidad con mi Dios. Le dije, papá, no quiero más. Y desgarré mi corazón y lo desnudé y lloré. Y fue cuando dije, ok, la prueba de fuego. Fui una vez más y me paré frente a mi papá. Y fue la primera vez que lo vi diferente. Y lo pude abrazar. Y lloré sobre su hombro. Un hombro que siempre quise tener cuando joven, pero que nunca estuvo. Y fue ese día donde pude llorar sobre el hombro de mi papá. Y le pude decir, papá, lo amo. Lo amo porque aprendí a verlo a través del sacrificio de la cruz. Y lo aprendí a perdonar. Y ese perdón me llevó a una libertad para hoy poder predicar lo que estoy predicando. Por eso les digo, iglesia, muchos pueden decir, no, si yo ya predico y yo ya me sé de Génesis hasta mapas. Hermano, esto no se trata del mucho logos que tú puedas tener, sino del rema que tienes en tu corazón. Hacer viva la Biblia, hacer viva la palabra. Y hay muchos de nosotros que podemos tener mucho conocimiento. La gente se nos puede caer, podemos hablar en lenguas, pero aún así estar caminando de gancho con la culpa, el resentimiento, el temor y la aceptación. Pongámonos sobre nuestros pies. Amado Dios y bendito Rey, te doy gracias, papá. Gracias porque esta es una clínica del alma. Gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra nos llevas a aquella clínica donde haces una cirugía a corazón abierto en cada uno de nosotros. Padre, donde nos haces una invitación a que no caminemos con esa culpa, con ese resentimiento, con temor o buscando una aceptación. El que sigue en una búsqueda inconstante o constante de aceptación es porque no tiene una identidad clara en su vida y siempre está buscando aceptación en los demás. Pero no se nos puede olvidar, y es algo que debemos tener claro: somos hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Señor, te bendecimos y te exaltamos, mi Rey. Mujer de Dios, el que tú puedas perdonar, el que dejes de cargar ese resentimiento. No cargues más ese resentimiento, amado Jesús. Oh Padre Santo, obra un milagro sobrenatural en el corazón de cada vida. Que haya una sanidad total, una sanidad del alma, una sanidad en los recuerdos, Señor, y que podamos con libertad poder ir y pedir perdón a Dios para dejar toda culpa, pero también ir y pedir perdón y perdonar a los que nos han ofendido, a los que causaron ese daño, a los que causaron esas heridas que están allí en el corazón aún abiertas, que se cautericen bajo ese poder y bajo la sangre de Cristo, que es el único que puede sanar, restaurar. Y ese vínculo del matrimonio que se fracturó, la confianza que se fracturó, el amor que se fracturó, solo Dios puede hacer una obra y un milagro en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Señor, que se restablezcan esos lazos entre padres y los hijos y los padres. Y de esta manera entonces culminaremos este tema. De esta forma entonces podremos tener y ser honestos con los demás. Papá, ayúdame y ayúdanos, Dios, a siempre ir a la cruz, no solamente a pedir perdón, sino a recibir el perdón. No solamente a pedir perdón, sino también a dejar allí la culpa. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tanto. Gracias, mi Rey, por enseñarnos estos principios que siempre están allí en la Biblia, pero que los pasamos por alto considerando que no nos concierne a nosotros. Pero cuando hacemos un examen muy minucioso en nuestro corazón, podemos estar escondiéndonos detrás de árboles frente al fracaso, frente al daño, frente al dolor, frente al problema, frente a la angustia. Pero hoy el Señor nos está diciendo
que no podemos estar adormeciendo lo que tenemos que estar enfrentando. No podemos estar ignorando lo que debemos estar enfrentando. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Quiero reconocer las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Indíquemelo levantando su mano. Quien viene por primera vez, Dios les bendiga allí. Ok, bendiciones. Queremos atenderles. Ustedes son muy importantes para nosotros. Aquí hay una manito levantada. Sandrita está levantando allí la paleta. Por favor, pasen con ella. Démosle un fuerte aplauso al Señor por estas vidas. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Sigan. ¿Alguien cumplió años durante la semana que pasó? Feliz cumpleaños. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más levante la manito? ¿Alguien cumplió años? Ok. Aquí, mi hermana, por esta nave. Levante la manito, por favor. Ahí está ella. Creo que es la única persona que está cumpliendo años. Allá atrás. Atrás. Andrés. Y él no levanta la mano. Dios mío. Ok, vamos a orar. Amado Dios, bendito Rey Padre, te damos gracias. Gracias por tus hijos. Señor, un año más de vida. Y sé que serán muchos más en el nombre de Jesús. Señor, guárdales, protégeles. Señor, en su entrar y en su salir. Padre, que ellos siempre puedan caminar en esa libertad. Libres de toda carga, de todo resentimiento. Que caminen en libertad de todo temor, Padre amado. Gracias por ellos. Y que cada día se convierta en el mejor escenario para que puedan ver cumplido ese propósito, esas metas y esos proyectos bajo tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Hoy los bendecimos y deseamos un muy, pero muy feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Ok. Bueno, familia, antes de salir, les quiero anunciar, mi hermano Ricardo, su merced pregunta si hay leche alquería, si quedó. Hay galletas del Banco de Alimentos. Escuche esto, oferta de leche de almendras a 3,000 pesos la caja. O sea, esto es una oferta. Ustedes saben cuánto cuesta una caja de leche de almendras, los que tal vez no toleran la lactosa o aquellos o los que son fit. Entonces, una empanada con leche de almendra, eso cae de lolas. ¿3 bolsas de leche? Quedan 3 bolsas de leche alquería de la megalitro, ya no queda más, pero sí quedan unas buenas unidades de leche de almendras a 3,000 pesos. Yo cuando, ¿verdad? ¿A cómo? A 3,000. 3,000 pesos, hermano. Eso es una mega oferta. Amén. Entonces, si quieres llevarlo por esta puerta, entonces te puedes acercar a Secretaría. Atrás está inscripciones para el coro, está inscripciones para Casas Fe, también escuelas de formación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Despídase mínimo de 3 personas y gástele a 5. Bendiciones.